le dirijo en oración para después presentar a nuestro invitado. Oremos. Padre nuestro, gracias damos por este nuevo día de vida, esta semana que estamos viviendo, por el semestre, Señor, que ya estamos terminando, porque sabemos que tú has estado con nosotros, Señor, especialmente con los profesores que están frente a sus cursos. Pedimos en este momento, al comenzar este taller, que tú estés con nosotros, nos bendigas con tu presencia, Señor, para poder aprender y poder tener herramientas, Señor, para poder enfrentar los desafíos de lo que es el siglo XXI. Te pedimos una bendición especial por nuestro invitado, quien tendrá una parte muy importante. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar nuestro taller que tiene relación con el desarrollo profesional docente basado en las bases curriculares. Por lo tanto, le voy a dejar a don Tomás, que ya está presentando su pantalla. Don Tomás, a ver, ¿dónde está don Tomás? No lo vemos todavía. Ya empezó al tiro a presentarse, don Tomás, está curado. Don Tomás Fuentes, él es jefe provincial, Margarita, si no me acuerdo, no recuerdo exactamente, él está en esa función por estos días, así que nos sentimos honrados de que pueda acompañarnos. Profesor, el tiempo es tuyo, don Tomás. Perfecto, ¿me escuchan bien? Súper bien. Sí. Ya. Estoy con problemas, como no ocupo nunca Zoom, no sé cómo subir la presentación. Así que ahí estoy en pana. Pero, ¿compartir pantalla, Margarita? Y me está ayudando Margarita. Ahí apareció. Ahí está. Ahí sí, perfecto. ¿Ven? Habilidad del siglo XXI. Aquí estamos. A un viejo como yo, 64 años, prácticamente es una complicación. Mira, yo lo primero que quiero compartir con ustedes... Don Tomás, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, tiene que iniciar su presentación. Abajito, ahí está el... Ahí. Sí, es que primero quiero verlos, después voy a apretar la copita. No, sí, igual se ve, ¿o no? Ah, sí, Bueno, ya. ¿sí? Ah, perfecto. Ah, ustedes tienen uno bueno, ya. En primer lugar, es saludarles a cada una y a cada uno. Si hay un tema que me apasiona siempre, es que me inviten a hablar de currículum. Porque los colegios, las escuelas, los liceos, lo que tenemos que hacer es contextualizar el currículum prescrito, situarlo en la realidad que tiene cada establecimiento, y después ahí está el que enseñar. Es decir, esta no es una empresa que no sea otra cosa de que enseñar y que los chiquillos y los estudiantes aprendan. Por lo tanto, de eso es lo que voy a hablar a propósito de las habilidades del siglo XXI. Entonces, eso es lo primero que quiero señalar, ¿ya? Para la presentación, ustedes ya me conocen, lo único nuevo que tengo es que estoy de jefe técnico de la Provincial de Educación, porque nuestra jefe técnico está enferma hace más de un mes, pero además renunció el jefe provincial, por lo tanto, además estoy de jefe provincial, entonces la estoy haciendo todas hoy día. Entonces, eso para aclarar lo que decía Claudita al principio. Mira, les presento una lámina que es la misma que la unidad de currículum nos presentó a nosotros el año 2018, para que ya se den cuenta el tiempo que esto lleva instalándose. Si ustedes sacan la cuenta 18, 19, 20, 21, esto fue a propósito del decreto de evaluación, porque el currículum que estamos implementando en básica lleva más de 10 años, creo que ya está en 10 años. Entonces, para que se den cuenta y se sitúen en lo que nos cuesta realmente comprender el currículum. Una cosa es difundirla, pero la otra es apropiarse de él. Eso es lo primero, ¿ya? Por lo tanto, voy con la presentación y la voy a hacer súper rápido para ajustarme a los tiempos. En primer lugar, quiero plantearle que ustedes son la escuela que le voy a agregar, ¿no es cierto?, escuela adventista de Hualpén, ¿ya? Pero esta presentación la tengo para cualquier colegio, ¿ya? Por lo tanto, esta escuela, lo que nosotros siempre hemos estado orientando es que tiene un proyecto educativo.
Es decir, antes de hablar de las habilidades del siglo XXI, lo más importante es ver, apropiarse del proyecto educativo para que esta escuela la podamos decir Escuela Adventista de Hualpén. Porque si no tomamos en cuenta el proyecto educativo, es cualquier escuela. Ese es el primer mensaje que quiero entregar. Después tenemos unos instrumentos curriculares. Instrumentos curriculares que obviamente son demasiados. Ahora, como ministerio, ¿por qué ponemos tantas herramientas para que los equipos de aula, los equipos directivos seleccionen aquella herramienta que necesitan de acuerdo a la realidad de su proyecto educativo, de su comunidad educativa? No están obligados a utilizarlas todas, ¿ya? Sin embargo, dentro de estos instrumentos hay uno que es el más relevante, que son las famosas bases curriculares. Ese es el único instrumento prescrito que, entre comillas, es obligatorio trabajar. Los programas de estudio, los programas pedagógicos, cuanta tontera se nos ocurre a nosotros, no son obligatorias, no son prescritas. Son ustedes con la inteligencia colectiva que seleccionan cuál de ellas utilizan y cuáles las dejan guardadas en los escritorios, esto pensando en clase presencial, al menos guardadas en la casa. Sigo, que además de esto hay un contexto. El contexto de hoy día es pandemia. El contexto de hoy día, ¿no es cierto?, sigue siendo mi proyecto educativo, pero al leer el proyecto educativo en pandemia, con virus ahí, ¿no es cierto?, que está acechando, cómo este proyecto educativo se adecúa, responde a las necesidades de hoy. Eso es lo primero que quiero presentar en la lámina. Ahora voy a los objetivos generales de la enseñanza básica y la enseñanza media, que obviamente están en las bases curriculares implícitas, ¿no es cierto?, en cada uno de los objetivos de aprendizaje. Y parto con las famosas habilidades, conocimientos y actitudes, que ustedes ya deben estar bastante aburridos, ¿ya?, de escuchar lo mismo, que lo que tenemos que trabajar en cada situación de aprendizaje, en cada evento que haga el colegio, en cada actividad de aprendizaje, lo primero, habilidad, ¿ya? Y además, aprovechando que estamos en pandemia, no nos olvidemos de las actitudes, porque además las actitudes tienen que ver con mi proyecto educativo valórico. Somos un colegio de iglesia adventista, que se supone que ustedes saben mucho más que yo de eso, tienen valores universales que ustedes lo han teñido, lo han ambientado desde la propuesta adventista, ¿ya? Y los conocimientos yo siempre los dejo para el final. Los conocimientos son un medio. Los conocimientos siempre son un medio. ¿Para qué? Para desarrollar habilidades y actitudes. Por lo tanto, si mi clase es solo conocimiento, usted no está trabajando el currículum nacional. Incluso lo más probable es que esté trabajando el currículum de 20 o 30 años atrás, sobre todo a los que peinamos canas, ¿no es cierto?, que nos quedó gustando la materia. La materia hoy día le llamamos conocimiento, ¿ya? Incluso el conocimiento lo puedo variar y lo puedo cambiar. Aprovechando que estamos en una pandemia, podría colocar todo lo que los niños están aprendiendo con la pandemia en sus casas. En una de esas nos vamos a encontrar sorpresa, que cuando vuelvan, los que no se conectaron saben más que los que se conectaron. ¿Por qué? Porque aprendieron en la casa en contexto de pandemia, ¿ya? Más rápido aún. Mira lo que viene a continuación, no sé si ustedes lo habían visto. Esto ya tiene más de 10 años. Las bases curriculares, que son habilidades, actitudes y conocimiento. Mire cuál es el gran objetivo de la enseñanza básica, hasta sexto básico. Que nuestros estudiantes sean inquisitivos. Qué hermosa palabra, ¿eh? Es decir, que los estudiantes investigan, exploran el medio, exploran los conceptos, las ideas, los problemas. Bueno, todo lo que les voy a dejar la presentación para que después ustedes la vean con calma. Pero mira la segunda, pensadores. ¡Wow! Pensadores. Es decir, pregúntate cada vez que estás haciendo clase si estás preparando a tus niños para que sean inquisitivos, pensadores. Tercero,
se expresan de diversas formas. No la que le enseñó el profesor ni la que enseña el papá, no, de diversas formas. Sigo. Audaces y con iniciativa. ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que sea audaz si yo no soy audaz? ¿Cómo le puedo enseñar yo, profesor, a mis estudiantes que sean audaces si yo no lo soy? ¿Ya? Siempre estoy esperando que otro sea audaz, no yo, pues yo tranquilito aquí nomás, no vaya a meter los pies, no me vayan a retar. ¿Ya? Y además de audaz se dice con iniciativa. Comunicadores. El gran objetivo del lenguaje, una vez que superan el tema de la lectura, es la comunicación. Desde séptimo básico para arriba, el énfasis es la comunicación. Este es un mundo que tenemos muchas herramientas para comunicarnos, pero es cuando más incomunicados estamos. ¿Ya? Reflexivos, sobre todo ustedes que son un colegio de iglesia, ¿no es cierto? El estudiante tiene que aprender a reflexionar para que comprenda la gran noticia que está escrita en la Biblia, en el libro sagrado, donde Jesús y los que estuvieron con él, e incluso como Pablo que no estuvo con él, está escrito allí, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran noticia que nosotros le estamos mostrando con nuestro testimonio a todos los feligreses, iba a decir, a todos los ciudadanos de este país? No tan solo a los que van a la iglesia adventista. ¿Ya? Respetuosos y solidarios a propósito de la pandemia. ¿Qué es lo que nos falta? El respeto cívico. Nos falta ser solidarios. ¿Ya? Como que esta pandemia ha desnudado que todo lo que hemos instalado como ministerio en 10 años, pucha que está al debe. ¿Ya? Abiertos de mente. Abiertos de mente. Puede que un proyecto educativo a algunos de estas no les guste. No les guste porque a lo mejor va a tener conflictos. ¿Ya? Pero Pedro y Pablo tuvieron conflicto y se pusieron de acuerdo. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo Señor nos dejó unos liderazgos que en la diversidad está la gran noticia. Esforzados y perseverantes en el trabajo. Y termino con íntegros y valoran la vida democrática. Estos, mis estimados colegas de la Escuela Adventista Hualpén, son los grandes propósitos de todas las clases y eventos que hacen ustedes allá en su comunidad educativa. No es esa clasecita que yo estoy haciendo. Se supone que insuma esto. ¿Ya? Y me voy, pasaron 3 años e instalamos este concepto de las habilidades del siglo XXI. Las 4C. Súper sencillo. Que nuestro estudiante sea crítico. No nos gustan cuando los jóvenes pareciera que parecen irrespetuosos cuando nos plantean en forma crítica la sociedad que le tenemos. ¿Ya? Que sean creativos, que sean comunicativos, que colaboren. Y la famosa metacognición, que es una habilidad de las más importantes, porque un estudiante cuando por sí solo se da cuenta que tiene sentido lo que me propusieron aprender, aprendió. Eso se llama aprendizaje profundo. Si el estudiante no logra metacognición, te cuento, no ha aprendido nada. ¿Ya? Y aquí está más bonito todavía. ¿Ya? Está con un foco formativo, que es la propuesta que hacemos como ministerio, con las famosas TIC. ¿Ya? Es un foco formativo de habilidades y actitudes para el siglo XXI, que ya estamos en el siglo XXI, porque esta la empezamos a hablar desde antes del siglo XX, y que en el fondo están resumidas allí: creatividad, innovación, pensamiento crítico, metacognición, alfabetización digital, ¿ya? El uso de la información, la comunicación, la colaboración, la ciudadanía local y global, la vida y la carrera, habilidades para la vida, ¿no es cierto? Y responsabilidades personales, pero también sociales, que se refunden en maneras de pensar, maneras de trabajar, maneras, ¿no es cierto?, y herramientas que necesito para trabajar, y maneras de vivir el mundo. Nosotros hemos invitado hace años a los colegios a hacer este taller. Yo no lo voy a hacer con ustedes porque ustedes tienen una propuesta ahí de un taller. ¿Ya? Cómo nuestra institución adventista de Hualpén, Escuela Adventista Hualpén, forma estudiantes para el siglo XXI, además que para la eternidad. Y que cuente esa noticia, porque todos vamos a estar en ese lugar que Dios nos prometió, ¿no es cierto? Entonces,
no separemos las cosas, ¿ya? Las habilidades, los valores son universales. Lo que pasa es que mi proyecto educativo la tiñe, lo impregna, le pone una impronta para que nos identifiquemos, nos pongamos camisetas de adventistas, ¿ya? Porque tenemos una forma de hacerlo distinto de la escuela que está al lado, ¿ya? Y de la que está más allá, y bueno, y por acá, ¿ya? Y cómo trabajaremos transversalmente, mira la palabra, transversalmente las habilidades y las actitudes para el siglo XXI. Por ejemplo, está de moda, esto lo instalamos antes de la pandemia, aprendizaje interdisciplinario basado en proyectos, el famoso ADP. Pero por fiadito los colegios siguen haciendo las asignaturas separadas. Cuando en pandemia es tan difícil trabajarlas todas. ¿Y por qué no las trabajamos juntas? ¿Ya? Pero bueno, como esto es un tema de convertir, yo sigo pensando y tengo la esperanza que mi Dios me ayude, que este mensaje caiga en buena tierra en la comunidad, ¿no es cierto?, del Adventista Hualpén. La idea es que el currículum llegue a la sala de clases, a la casa, al gimnasio, al patio, en la calle, en el templo. ¿Ya? Y para ir terminando, el currículum sea más explícito, que el currículum más actualizado, ahí está el lenguaje curricular, ¿no es cierto?, los objetivos de aprendizaje, lo A, por eso que por fin tenemos todos los niveles con el mismo lenguaje, ¿ya? Que el currículum sea más flexible, que el currículum esté enfocado en el desarrollo del pensamiento, y ahí está la propuesta de habilidades del siglo XXI, ¿ya?, como base sólida del conocimiento, que el currículum sea más amigable, más gestionable, para que los equipos de aulas tomen decisiones cómo abordar el escenario que tienen hoy día. Ese es el currículum nacional que yo les quería presentar, que es acorde a la Ley General de Educación. Esa ley apareció gracias a los pingüinos, que fue el primer estallido social que tuvimos. Ellos no están contentos incluso con lo que se escribió. Por eso un segundo estallido social. Lo quieren cambiar todo. Pero por ahora nosotros estamos abordando esto. Y ahora entro al ejemplo del modelo, ¿no es cierto?, de que ustedes van a trabajar hoy día en el taller. En este contexto, mira, voy a proponerles el nivel priorizado 1 desde el primer nivel de transición, vale decir, desde que nace un niño, ¿ya?, hasta el cuarto básico. Incluso no les quise poner hasta cuarto medio porque siempre el objetivo es el mismo. Lo que va variando es la progresión, ¿ya? Entonces, mira, allí aparece que el gran objetivo de aprendizaje de todos estos 6 cursos, llamémosle, es observar, preguntar. Punto. Observar, preguntar. Y además, cuando uno ve la progresión, dice experimentar, analizar evidencia y comunicar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Para dialogar y debatir. ¿Esto de dónde lo saqué? Obvio, de ciencias naturales, porque soy profesor de ciencias naturales y de biología. ¿Ya? ¿Qué enseño desde las bases curriculares? Bueno, el objetivo priorizado 1 dice reconocer y observar. ¿Cómo? ¿Cómo? Explorando, exploradores los estudiantes. Pregúntate, en esa clase sincrónica, que ¿están explorando los niños? Pregunta. ¿Ah? ¿Qué están explorando? Los seres vivos. El virus es un ser vivo, ¿no? Los estudiantes deberían descubrirlo ellos solos. ¿Ya? Crecen, responden a estímulos, reproducen, necesitan agua, necesitan alimentarse. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, los viejos? Ustedes no. Le enseñamos y les damos la respuesta al tiro. No, la idea es que tiene 6 años para que él haga metacognición y lo pueda descubrir, solo explorando los seres vivos. Incluso les pide que comparen más adelante, y esto todavía, hasta en los adultos tenemos este problema, ¿ya? Hablamos de seres no vivos, y las bases curriculares dice comparar con las cosas no vivas, para que vean la diferencia de lo que es un organismo vivo y de lo que no es un organismo vivo. Por ejemplo, el virus, ustedes saben que no es un organismo vivo, ¿ya? Y escucha el daño que hace. El objetivo, el OA6, dice identifican y describen. Identifican y describen. ¿Qué cosa?
la ubicación, dónde se ubican, la función de los sentidos, porque se observa, ¿no es cierto?, con 5 sentidos. Las mujeres dicen que tienen 6, ya, pero dejémoslo en 6 ya que ellas están de moda ahora, ¿no es cierto? Pero además el tema de la prevención y el riesgo que corren, ¿no es cierto?, al mal uso de sus sentidos. Ahora, ¿cómo lo enseño? Es la gran pregunta. Bueno, ejemplo, modelo y escenarios para abordar la habilidad del siglo XXI. Aquí tenemos una herramienta. Herramienta. Esto no es currículum. El currículum son las bases curriculares, los objetivos de aprendizajes, que se resumen en las habilidades del siglo XXI. ¿Cómo evaluaré este aprendizaje? Que estamos hablando hace 4 años de la planificación inversa. ¿Ya? ¿Cómo evaluaré? Antes de seleccionar la actividad o la situación de aprendizaje, ¿cómo la evaluaré? El profesor y el equipo de aula lo tienen que tener claro, porque es la forma que van a generar la evaluación formativa para retroalimentar no tan solo al estudiante, sino a ti como equipo de aula, si no funcionó o no funcionó la clase. ¿Ya? ¿Qué actividad o situación de aprendizaje planifico? Recién aquí hablamos de planificación. Por eso que planificar antes nosotros, yo trabajé en un colegio de iglesia, planificábamos, dejábamos todo planificado en diciembre. Hoy día no lo cuento, me da vergüenza, digamos. ¿Ya? Pero todavía hay gente que planifica en marzo todo el primer semestre, todo el primer trimestre. ¡Wow! Ahí faltan habilidades del siglo XXI. ¿Eh? Y ahí hay un modelo de enseñanza que me pidieron que hablara de él. ¿Ya? Y mira, este es el más fácil, porque prácticamente ustedes lo están aplicando. ¿Ya? Dice, tradicional enriquecido con TIC. Ese es el Tomás utilizando una videollamada que no puede subir una presentación. ¿Ya? Eso es tradicional. Y lo nuevo es la TIC, la herramienta. ¿Ya? Bueno, las aplicaciones. Mira, les voy a contar un ejemplo del liceo que voy a atender ahora a continuación en unos 10 minutos más. Ellos... el departamento de inglés hizo un diagnóstico que le contaran los chiquillos cuáles son todas las aplicaciones que ellos utilizan para jugar, para comprar, todas esas cosas. Y las chiquillas, las profesoras de inglés tomaron nota nomás. Y después se juntaron, el 90% de ellos no las utilizaban y no las conocían. Y tomaron una decisión que trabajaron el idioma de inglés en pandemia el año pasado, pero con las aplicaciones que ellos le enseñaron a sus profesores. Y después los profes se sentaron solo a escuchar. Los cabros hicieron las clases todo el año. Aprendieron 1 kilo. 1 kilo. Ni llamando al experto, nada. Sino que le preguntaron a los estudiantes qué son las herramientas que ellos manejaban y con esas hicieron maravillas. Yo asistí incluso a esas clases maravillosas. ¿Y qué es lo que dice este modelo? Da una propuesta que le llaman escenario. Escenario es como la situación de aprendizaje, es la actividad que preparo, ¿ya? Para desplegar las habilidades del siglo XXI. Todo lo que acabo de señalar es parte de la anticipación, el primer punto. El segundo dice un modelamiento. Esto es cuando yo lo que propongo lo modelo para que los otros vean cómo lo vamos a hacer. ¿Cuál es la idea acá? Seleccionar los recursos TIC tradicionales que disponemos hoy en el establecimiento. ¿Cómo los ocuparía, por ejemplo, para que un alumno observe? Para que un alumno debata, para que pueda dialogar, que son las habilidades que le acabo de señalar. Tercero, una discusión. Y ahí, obviamente, la propuesta es una guía de un diálogo, es decir, ¿cómo puedo yo propiciar un diálogo entre estudiantes? Incluso un debate entre estudiantes, incorporando a lo mejor a la familia que está ahí pegadita, mirando, sapeando la clase, ¿no es cierto? O incorporamos a lo mejor al profesor o al equipo de aula, que haya una interacción pedagógica, ¿ya? Pero lo ideal es generarla entre estudiantes, aprendizaje entre pares, la mejor forma aprobada en el mundo de aprender. Preguntas para reflexionar. Ahí el profesor tiene que hacerse un cursito de preguntas poderosas, se le llama. Es decir, no es cualquier pregunta, no es la que se me ocurrió, sino que son preguntas para generar más reflexión si no está ocurriendo reflexión. ¿Ya? Preguntas para que el alumno explique, no importa lo que explique, pero la habilidad es que aprenda a explicar. Y a lo mejor habilidades para profundizar, esto va a depender, ¿no es cierto?, de cómo se me esté dando el escenario durante la clase.
La actividad, bueno, con todos estos recursos que yo tengo y que dispongo, tengo las preguntas hechas, planificadas, ahora propongo, ¿no es cierto?, cuál es la actividad que voy a realizar. A mí se me ocurre en este minuto, así nomás, que observe un papel y que empiece el niñito más chico, el que no escribe todavía, ¿qué es lo que ve? Incluso yo hasta le puedo preguntar, ¿qué observas? Porque si le pregunto qué es lo que ve, va a usar solo los ojos. En cambio, si le pregunto qué observa, vamos a encontrar que hay un niño avanzado que va a decir, suena, este es un cabrón que observa, no solo ve, ¿ya? Entonces, mira, con una actividad tan simple, yo esta la hice siempre en quinto básico, para medir cómo lo hacían las profesoras de educación parvularia hasta cuarto básico. Siempre decía que lo hacían pésimo, ¿ya? Le llamamos las habilidades, en ese tiempo, las habilidades científicas básicas. Los que son profesores de ciencia viejitos deben, porque después de quinto para arriba trabajamos las integradas, ¿no es cierto? Entonces, basado en estos recursos seleccionados, yo preparo una actividad. Y finalmente, como toda actividad, tengo que hacer una retroalimentación. Dar apreciación a los estudiantes del trabajo realizado en esta situación de aprendizaje. Generar, ojalá, nuevas dudas. La idea es que el chiquillo tenga certeza que la habilidad que trabajó hoy día, sí la logró o no la logró. Pero la idea es, después que la logró, dejemos incerteza ahora, provoquemos caos, ¿ya? La idea es que quede con más dudas, ¿ya? La idea es generar cuestionamiento incluso a lo que aprendió, porque eso te va a dejar enganchadita la siguiente clase, la siguiente actividad para seguir desarrollando las habilidades del siglo XXI que no se desarrollan en una clase, se desarrollan a través de toda la vida que está con ustedes, ¿ya? Y los van a aplaudir las familias cuando vean de que esos chiquillos entraron con menos habilidades y salieron con más habilidades para la vida. Solo un ejemplo, para terminar, una historia educacional, lo que logra aprendizaje de calidad. Mira, en Singapur, los voy a llevar a Singapur, ustedes que son internacionales, los adventistas, ¿no es cierto? Me imagino que conocen Singapur. Escuelas que piensan, nación que aprende, el año 97, ese es el eslogan que hubo en Singapur. Enseñar menos, ojo, menos es más, nosotros estamos hace rato diciendo eso, enseñar menos, aprender más, el 2000. ¿Ya? Estrategias para un desarrollo motivante y efectivo, el año 2004. Estrategias para un aprendizaje activo e independiente, el 2007. Uso de pedagogía, experiencias de aprendizajes, ambientes de aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, contextos de aprendizaje, el 2010, cuando nosotros acá teníamos un terremoto y un tsunami. Enseña menos, colega del adventista, pero aprende más el estudiante. Comienza ya. Mira, ellos lo hicieron el año 2013, nosotros estamos en el 21, aprovechemos la pandemia a romper el modelo y a hacer una propuesta más real para cuando ya no tengamos pandemia, si es que algún día se acaba la pandemia. Todos alineados, todos alineados. El currículum nos une. Ese es el factor clave del éxito en los países que le ha ido bien. ¿Por qué Chile no tenemos que ponernos de acuerdo y algún día hacer algo bien? ¿Eh? Porque lo queremos hacer todo, es que no hacemos nada. Eso no está escrito, eso se me ocurrió recién a mí decirlo, no sé de quién es esa frase. Ahí para los vanidosos intelectuales les coloqué, yo siempre le pongo algo porque siempre, oye, no cito a nadie, no cito a ningún autor, ninguna investigación. Perfecto, ahí le tiré una lámina para que queden contentos. Gracias. He terminado. Muchas gracias, don Tomás. Este modelo, como él dijo, es el más sencillo, pero es importantísimo porque es una de las bases en las cuales nosotros podemos dejar nuestra metodología de enseñanza. La idea, colegas, es que ustedes pongan atención a estos modelos porque ahora los vamos a analizar y después ustedes tienen que elegir uno. Por eso es importantísimo que son 5 modelos y ahora, bueno, le doy las gracias de nuevo a don Tomás. No sé si lo ven ahí, yo con tanta pantallita se me pierde de repente. Ahí está. Gracias, don Tomás. Muchas gracias. Así la vamos a hacer con la manito. Él tiene otra reunión con otro colegio, así que le agradecemos su tiempo y la claridad con la cual nos deja. No es algo, como él dijo, que no estamos haciendo. Es algo que sí hacemos, pero que ahora lo tenemos que encasillar en estas habilidades del siglo XXI. Entonces, ahora voy a dejar el modelo número 2, que le toca a nuestra orientadora. Ojo, porque después ustedes en los grupos, porque queremos a las
tenemos 5 minutos para meternos en los grupos y ahí ustedes tienen que elegir los modelos. Así que esta pasada es cortísima, por lo tanto les pido toda su atención. Alejandrita. Muy bien, gracias Claudita. Yo les voy a hablar igual de un modelo que tampoco es desconocido para ustedes, también lo están aplicando, pero quizás vamos a ver algunos detalles para que también tengamos claridad cuando enfrentamos también nuestras clases. Yo les voy a presentar el modelo de enseñanza, pero de resolución de problemas de información en Internet. No sé si lo están viendo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, gracias. Sí. Bien, ¿qué es este modelo? Es una metodología de enseñanza y aprendizaje en donde los docentes generan actividades en base a preguntas de contenidos de clase que requieren que nuestros estudiantes busquen en diferentes fuentes de información en Internet para responder estas preguntas y que permitan también modelar la búsqueda y selección de sitios, ¿ya? En esto se concreta lo que es nuestra metodología, ¿ya? En plantear preguntas de nuestros contenidos y que nuestros estudiantes logren buscar buenas fuentes para dar respuestas a estas preguntas. El rol de los docentes, acá tenemos que ser capaces de buscar y seleccionar buenas fuentes de información. A veces tenemos fuentes, pero ahí nomás, Wikipedia, el Rincón del Vago, y ahí es donde nuestros estudiantes a veces están enfocados. Entonces nuestro rol en este método es buscar buenas fuentes, científicas, buenas fuentes para que nuestros estudiantes también logren responder a estas preguntas que nosotros vamos a plantear. Ya también es guiar a nuestros estudiantes a que tengan una buena búsqueda en Internet y también lo más importante, siento yo, en este modelo es que nosotros planteemos preguntas interesantes, preguntas que también sean de interés de nuestros estudiantes, porque ahí está la clave también para que ellos se motiven en investigar y buscar buenas fuentes para sus respuestas. El rol de nuestros estudiantes es buscar información en Internet para dar respuesta a sus preguntas, ¿cierto? Y cómo estas resultan en nueva información para ellos. Si ustedes visualizan, ustedes están trabajando en este método, ¿bien? Ustedes dan algunas actividades a nuestros estudiantes para que ellos indaguen, para que ellos busquen, pero a lo mejor nosotros dejamos en libertad el buscar en diferentes fuentes o buscar simplemente en Internet. Así que aquí lo que también es concreto es nosotros como docentes tener buenas fuentes de investigación. Nuestro escenario se basa en, como yo les decía, en ayudar a los estudiantes a buscar múltiples fuentes de información para que ellos puedan también tener buenos resultados en sus búsquedas. La etapa para aplicar este método es primero definir la tarea. Acá entonces nosotros como docentes tenemos que identificar en nuestros contenidos un tema de interés para nuestros estudiantes y plantear como nuestro objetivo. Bien, luego vamos a identificar junto a nuestros estudiantes el tema. Ya, el tema, aquí importante porque a veces nosotros lo planteamos solo nosotros, pero acá lo importante es también hacer partícipe a nuestros estudiantes de sus aprendizajes. Por lo tanto, vamos a identificar dentro de la tarea que tú tienes, identificar un tema de interés con tus estudiantes. Luego vamos a elegir los sitios, ya yo como docente oriento a mis estudiantes en qué sitio buscar la información. Luego pasamos a la siguiente etapa donde exploramos la información, entonces nuestros estudiantes tienen ahí un mundo que descubrir también explorando en Internet. Luego tenemos que invitar a nuestros estudiantes a procesar esta información, a llevar en concreto lo que ellos pudieron buscar en Internet para tener un cierre en donde las respuestas construidas promuevan la discusión, promuevan la reflexión sobre la respuesta y este proceso que ellos tuvieron que realizar para llegar a una respuesta fidedigna y con buenos argumentos. Así que este es la metodología de resolución de problemas de información en Internet. Gracias, Alejandra. Ven si son cápsulas cortitas. Entonces vamos a recapitular. El método 1, el modelo 1, se llamaba tradicional enriquecido con
TIC, que era el más básico. El modelo 2 que está Alejandra, el resolución de problemas de información en Internet. Y a mí me toca algo que también ustedes lo están haciendo y que yo solo me voy a apoyar con algunas diapositivas, porque acá, dame un segundito, me corre esto, ahí está. Entonces, yo les voy a hablar de los aquí está, aprendizaje basado en indagación. Y es algo que ustedes también hacen, lo hacen con sus niños, pero a lo mejor no de la forma tan metódica como lo presenta estos modelos de aprendizaje de las habilidades del siglo XXI. ¿Y qué es lo que hacemos? Es donde nosotros buscamos un tema de interés de los niños y los motivamos a indagar en ellos, a resolver un problema también y lo aterrizamos a la vida actual. Por ejemplo, cuando los hacemos investigar sobre problemas ambientales, sobre situaciones que, cómo solucionar algunas cosas que están pasando en la sociedad. Entonces, todos estos tipos de formas de trabajo con los chiquillos, nosotros no lo hemos canalizado de la forma que corresponde, por lo tanto, a veces los niños quedan en el camino y no termina el proceso de aprendizaje. Este modelo tiene 5 formas de trabajo, tiene 5 pasos, que es la orientación, donde el profesor les pide a los estudiantes qué es lo que les gustaría indagar, la conceptualización, la investigación, después viene una conclusión y la discusión. Yo sé que muchos de ustedes, lo he visto en las clases, ustedes hacen que ellos conversen, reflexionen, y esto, colegas, nos saca de este típico PowerPoint donde nosotros hablamos y hablamos y hablamos y donde el niño escucha. Porque aquí, en este modelo de indagación y basado en la búsqueda, nosotros podemos hacer un debate, podemos hacer que ellos tomen una postura. Entonces, la idea de estos modelos, de los nuevos modelos, es que el niño sea un ser pensante, como lo decía don Tomás al inicio. También está los escenarios donde se trabaja este modelo. Hay 2 escenarios grandes que son las clases basadas en la indagación, y aquí es una metodología en el cual los estudiantes realizan este proceso a partir del tema de interés, y es el profesor el que los va conduciendo, pero él no les da el resultado. Él solo los conduce para que después lleguen a un producto. Y la clase de ese día tiene un inicio en el sentido de que el niño elige el tema, pero él sabe que va a haber un producto. Y también eso a veces como profesores nosotros fallamos porque nuestras clases no las cerramos bien, no hacemos un quiebre. Entonces, este modelo te ayuda a ordenar y que el niño vaya cultivando su propio proceso. También aterriza aterriza los problemas de la vida real, ¿ya? El otro escenario que podemos hablar acá, estamos hablando de las clases basadas en indagación, son los proyectos basados en indagación. Entonces, cuando hablamos de proyectos basados en indagación y búsqueda, esto me puede tomar 6 clases. Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque la idea es que usted, desde el instructivo que viene, comience a rotular sus actividades con las habilidades del siglo XXI. Por ejemplo, me pienso en historia o en ciencias, que yo ya no voy a pensar que mis 4 semanas del instructivo van a ser clase tanto, no, sino que puede ser un proyecto, por ejemplo, basado en indagación y búsqueda, en donde ocupo 6 o 8 clases y el niño trabaja y usted lo va guiando. Por eso que nosotros queríamos hacer este taller hoy, para que usted lo aplique y lo aterricemos a nuestra realidad, que son los instructivos. Nosotros no sabemos si en agosto vamos a volver presencial con más cursos o no, pero el instructivo es algo que sí vamos a trabajar, y por lo tanto necesito que ustedes ahora rotulen sus actividades y usen este documento que nosotros le enviamos, donde hay un modelo de cómo trabajar esto. Le dice de cómo hacerlo, las orientaciones, cuánto tiempo. Yo por eso los invito a que lo revisen y que apliquen este tipo de modelo en su instructivo, porque así también le va a favorecer en el tiempo de trabajo docente, ¿ya? Entonces,
acá hablamos de los proyectos. Los proyectos basados en indagación también pueden ser colaborativos con otra asignatura, y que es también lo que hablaba don Tomás de los ABP. Nosotros no lo hacemos tan, podemos decir, no, es que yo trabajo con historia y con lenguaje. No, es que el lenguaje trabaja con ciencia o con inglés, pero no se ve un producto ni se ve en la realidad. Este tipo de modelos te ayuda a que tú te organices con tu colega y puedan ir en forma paralela trabajando en un proyecto de búsqueda o de indagación. ¿Se entiende? Este modelo entonces es el que me toca a mí compartir con ustedes y que puede dividirse en clases basadas en indagación o proyectos basados en indagación y búsqueda. Profesor Gabriel, ¿cuál es su proyecto? Tiene 2 minutos. Está desactivado su micrófono. Active su micrófono, profesor. No se escucha, profesor. Está muteado, profesor. Ya. Ahí Ahora sí. Ahí sí. Ya. Es que esa es la frase más popular en pandemia. Bueno, ustedes tienen que elegir un proyecto. Yo creo que van a elegir este que yo les voy a presentar ahora. No sé si se ve. Ustedes me dicen. ¿Se ve? Ya, Sí, sí se súper escucha. Bien, sí. estamos bien. Miren, los niños que entraron a pre-kinder el 2017 van a salir de cuarto medio al 2030. Cuando ellos salgan, algunos trabajos ya van a desaparecer y la mayoría de las cosas que ellos se prepararon o conocieron ya no va a ser lo mismo. Por supuesto, si el Señor no viene antes. Tere Marinovich mostró que Chile está en el lugar 26 esto es grave, porque el 40% de los trabajadores no tienen habilidades básicas para realizar el trabajo. Imagínense en unos años más. El decreto 4002, que el que antiguamente estaba con un asunto lineal entre el profesor y alumno. Esa era la relación antes, pedagógica, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesor-alumno. Miren ahora cómo es. El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar. Está el alumno y está toda la tecnología, todo otro ambiente, otro hábitat de cómo es el alumno, por lo tanto la educación no puede ser igual. El uso de las nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje. Eso es genial, porque la tecnología, miren, en Francia están prohibiendo los celulares en la sala de clase, pero es algo que los niños saben y podemos utilizar esa tecnología para promover aprendizaje. El modelo que voy a presentar tiene que ver con la forma en que se trabaja, una herramienta para el trabajo, pero más puntualmente es cómo se usa la información y los datos, que no es lo mismo de antes. Porque el conocimiento está, ustedes quieren aprender algo, ustedes lo buscan y está. Pero ahora la habilidad, y a mí me gusta, por ejemplo, que el profesor haga pensar a los alumnos. Pero además de acá, como decía nuestra colega Claudia, de indagar, de buscar una información, pero a la vez saber procesar esa información. Eso es lo que es este modelo. Y este modelo es indagación basada en hipótesis. El objetivo es enseñar ciencia haciendo lo que hacen los científicos. Entonces, es una metodología en la cual promueve que el alumno plantee una hipótesis y luego, a través de la recopilación, la organización, la indagación, los alumnos puedan aprobar esa hipótesis o rechazarla. Esto, por supuesto, por eso le decía yo que desarrolla muchas habilidades. No hay un modelo que desarrolle una sola habilidad, sino que son muchas habilidades que se desarrollan, pero alguna es más importante. En este se desarrolla la habilidad de investigar y de ponerle valor al trabajo científico. De hecho, este está basado en el método científico, que es como trabajan los científicos. Investigar, trabajar colaborativamente, discuten, participan, crean, reflexionan a partir de la información obtenida
de Internet para corroborar o descartar una hipótesis. Esto se usa especialmente en las asignaturas de ciencia y tecnología, pero si ustedes la aplican, la pueden aplicar a cualquier asignatura, a cualquier subsector. Y se puede trabajar tanto en clases como también en la resolución de proyectos. Y el método científico, ustedes lo conocen, los pasos del método científico están acá, en cómo el alumno toma una posición frente a la información que tiene, luego investiga y comprueba su hipótesis o la rechaza. Esa es la base de este modelo. Los alumnos comienzan con una pregunta, se va guiando, el profesor va guiando la indagación y es el alumno quien tiene que hacer la hipótesis. Luego el alumno toma una postura, luego a través de la experimentación y siguiendo las instrucciones llega a una conclusión y finalmente niega o confirma la hipótesis. Entonces ese proceso es más que pensar, es desarrollar algunas habilidades que está el conocimiento, pero desarrolla habilidades del pensamiento del alumno. Les puedo decir que con toda seguridad ustedes van a escoger este modelo porque es el que más promueve las 4 habilidades que habló nuestro invitado, que es el espíritu crítico, ser creativo, la comunicación y el trabajo colaborativo. Muchas gracias. 2 minutos exactamente. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver si le va bien con su modelo. Después vamos a ver los resultados. Y el último modelo, y con esto pasamos a nuestros talleres, nuestro querido profesor Francisco está a cargo de este modelo que lo hemos invitado a participar de este taller. Profesor. Muchas gracias, Claudia. Voy a compartir también con ustedes el material. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, el modelo de enseñanza, el cual quiero compartir con ustedes en esta tarde, lleva por título, y como ustedes pueden verlo ahí, proyectos para aprendizaje basado en problemas. Ese es el modelo que finalmente lo podemos definir como proyectos. Proyectos y en el cual la línea o finalmente la metodología de enseñanza y aprendizaje se basa principalmente en un principio básico. Y este principio básico es que los estudiantes se agrupen y puedan desarrollar un proyecto colaborativo. Este proyecto colaborativo tiene una finalidad y un objetivo principal. Este objetivo principal radica principalmente en que ellos puedan resolver un problema. Dentro de esta resolución del problema se pueden abordar distintas asignaturas, por lo cual podemos entender que es interdisciplinario. Y esto nos da también como garantía que al ser interdisciplinario abarca no solo, por ejemplo, a la asignatura de matemáticas, sino también, ¿verdad?, asignaturas como ciencia, historia, lenguaje, ¿verdad? Porque apunta principalmente a la resolución de un problema elaborando un proyecto colaborativo. Y dentro de este proyecto colaborativo podemos entender también que las fuentes de investigación pueden ser la internet, pueden ser la teoría y la práctica. Por lo tanto, ese es el rol que cumple el estudiante, en el cual él tiene como fin o como principio básico el poder dar resolución al problema que se plantea. Ahora, ¿cuál es el rol del docente? El docente finalmente debe hacer comprender al estudiante que frente al problema no solo hay una solución, sino que finalmente pueden haber más de una. Por lo tanto, y lo que se pretende alcanzar con este modelo de enseñanza, y es que finalmente lo que está más en boga, que el alumno desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo. Apunta finalmente en ese sentido, que el alumno sea capaz de ver las variables o las posibles soluciones y que frente a ese abanico de soluciones pueda desarrollar lo que es el pensamiento crítico y reflexivo. Y finalmente,
él pueda también, junto al grupo de trabajo y frente a este proyecto colaborativo, poder dar las respuestas, ¿verdad?, frente a la problemática que se les presentó, entendiéndose que en el siglo XXI que estamos viviendo hoy, apunta a que el alumno pueda ser el constructor de su aprendizaje. Por lo tanto, frente a este modelo, apunta netamente a eso. Y finalmente, cabe destacar que este proceso, como los que acabamos de ver, tienen etapas. La primera etapa tiene que ver con la definición del problema, y dentro de esta definición del problema también comprender que debe haber un análisis, y este análisis es la descomposición del problema. Finalmente, que el alumno, el estudiante, sea capaz, ¿verdad?, de ver más allá y pueda separar y pueda tener una mirada amplia con respecto a la situación a la cual se va a enfrentar. También está la búsqueda se centra principalmente en las fuentes de investigación. Sabemos, ¿verdad?, que la Internet es un medio que permite obtener información, pero a su vez también debe ser una información que se filtre en el sentido que fortalezca la investigación y colabore finalmente en la resolución del problema. Y en la etapa ya número 4 encontramos lo que es la solución, después de toda esta descomposición del problema, después de todo lo que es la investigación al problema, viene ahora la etapa de la solución, la presentación y finalmente en lo que radica este modelo de enseñanza es la reflexión, que el estudiante logre, ¿verdad?, visualizar esta instancia como un momento de aprendizaje, pero a su vez también que pueda ver que frente a una situación en particular existen variables, quizás todas estas variables que te van a permitir dar solución al problema, pero que frente a esa situación él se pueda dar cuenta y dar obviamente una reflexión amplia, con certeza y también con este pensamiento crítico que le permita finalmente ver qué elemento o qué variable o qué solución acomoda más para el problema al cual se ve enfrentado. Muchas gracias, profesor, por explicar este modelo de resolución de problemas. Yo sé que varios también ya trabajan con esto y vuelvo a insistir, ustedes ya conocen esta metodología, pero ahora lo que hay que hacer es encauzarla en nuestro quehacer en una manera formal, para que sí podamos decir que como Colegio Adventista de Hualpén trabajamos el desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Ahora nos vamos a dividir por grupos, yo los voy a activar, y vamos a trabajar en el taller, vamos a plasmar, vamos a hacer se ve que es largo, pero no es tanto porque aquí tiene el moderador que siempre trabajamos, tiene que vamos a ir resolviendo las preguntas que son bien puntuales, según las habilidades que nosotros elegimos y el modelo que vamos a elegir. Entonces la idea es que trabajemos este taller y una vez que el grupo termina de resolver este taller, se retira. No vamos a volver a una plenaria ni nada, sino que terminamos el taller y nos vamos a retirar. ¿Les parece? Yo sé que estamos cansados, pero esto nos da un golpecito de energía para ir pensando esta semana cómo vamos a trabajar nuestro instructivo en agosto, cuando comencemos este nuevo semestre. La idea es que ahora aterricemos lo que hemos visto asincrónicamente en los talleres que hemos hecho y que ahora lo aterricemos al quehacer diario, ¿ya? Al instructivo. Y vamos entonces a dividirnos por grupo. Yo les voy a compartir en el Drive donde están los 5 archivos y los moderadores, que ya sabemos quiénes son, ya abrí las sesiones, ustedes se van asignando y el moderador y secretaria son los que tienen que ver el tema de los tiempos, porque mientras más pronto trabajemos, mejor vamos a terminar más luego. Así que muchas gracias por su tiempo y ahora nos dividimos y luego ya nos desconectamos. Que les vaya bien, yo voy a estar paseándome cualquier cosa por los grupos, así que si se pueden asignar, ¿ven? ¿Les aparece o no para asignar? Ya, entren nomás. Sí.
Sí, parece. Si no, abran su micrófono y díganme, no díganme el grupo, porque yo... Y si de pronto los saco es por error, disculpe, a veces yo los saco de los grupos. Sin que... Me pasó en la clase, la reunión Falta anterior. mi grupo. A mí no me aparece para... A mí A tampoco. mí tampoco. A mí tampoco. No, está más realizado, Claudita. Los ¿Cómo? constituyentes están reclamando. Tienen que ir abajo. donde están- Contribuyente. Mire, tienen que ir abajo donde están los grupos, donde aparece 0, dice unirse. Y después dice Sí, grupo aparece. 1, entrar. Usted tiene que Están unirse todos al sus grupo nombres. 4. El director Cada al uno 4. ingresa al grupo que corresponde. No me aparece a mí nada. Abajo. Tiene que Abajo. aparecer Aparecen al los fondo. cuadraditos. Al los último no participantes busque su del chat, nombre. compartir, grabar y reacciones. No Correcto. tengo más. Ya, a ver, Ay. calmados. Vamos a ver. Tran- Ay, ¿cómo no Tranquilen puedo John ser? Wayne, así dice el sticker. Pero si hay que buscar el grupo que le corresponde, el Alejandra, director le si toca al comparte 4. internet tampoco les va a aparecer para mostrarles. Aparece. No nos A ver, aparece, miren. estamos tranquilos, pero no nos aparece. ¿Aparece un listado o los grupos? Nada. No. No, A mí Un sí me link de aparece, ya entré a mi archivo. grupo 3, estaba solo y Dice- ahora Dice archivo Ya. grupo. Archivo de Rapidito, grupo. rapidito. Maritza, grupo. Rápido, rápido. Vamos a tener que hacerlo así. No sé por qué no les aparece. 2, ya. Claudia 5. Geraldine. Carolina, 5. Y así nos vamos a ¿Nos tener. Sonia, renovamos con el número del grupo mejor? Sí, pongan el Mejor, y así más lo vamos rápido. haciendo rápido. Carolina, yo estaba contigo, ¿no es cierto? ¿Y César? Estaba sí, en el está cuatro. con César. Con nosotros, En- diré. ¿En qué grupo estábamos, César? 4. 4. Grupo 4. Gabriel ahora va a estar en el 5, hay un cambio. Como Ariel está con licencia. Carolina. Me cuesta mucho buscarlos con el. Alejandra. Tío Ale, ¿qué Luchito, grupo usted el somos? 5. Uno. Ya, ahí estoy. Voy más rápido por los que ya les Aileen, ¿a aparece qué el curso número. hace clase? Que no sabe qué grupo. Yo no tengo acá el grupo. El Ahí tío Lilia Luis a está el todos. 5. No. La línea está en el 2. Pero está Ya. en el de primer ciclo. Pero sí. ahora se va a ir al 4, Aileen. En la secretaria. No sé por qué no les apareció. Ya actualicé el Zoom, a lo mejor por eso. A mí no nos aparece nada. No Y ahora me parece unirme al grupo 4. Ahora me apareció Claudia. Me voy, chao. Sí, pero es que debieron haber aparecido. Chao. A mí me pareció Chao. de un principio. A mí Está todavía no me aparece. A mí no me Si aparece me nada. equivoco, me vuelven a avisar ya, porque a lo mejor me puedo equivocar donde van cambiándose los números. Sí. La Úrsula pasé. Úrsula, que me equivoqué, sale. ¿A dónde va la Leído, Úrsula? era 5. Es ¿A que qué le puse grupo va 5, Úrsula? lo puse al 5 y era el 2. Ya. Ya, Ruth Cepeda, ¿qué grupo? Uno 1. aparece. Sí, uno. Pero no sé, aquí no me aparece. Ahora sí. Cristian Barriga. Grupo. No me acuerdo cuál era mi grupo. Ya. Cualquiera Nayeli, nomás. 1. La Ya, Úrsula te voy a en el mandar 1. ¿En el 2? ¿La Úrsula? En el 1. En el 1. Primero en el Lili, 1. Concha. Lilita. En el el 4 cuatro. parece. 4. Sí. Creo. Gilenice 3. 5. Ahí está. Y Ricardo. Belencita 1. ¿El Dani? Ricardo ¿Dani también? 5? El 1. Ya. El Dani, pues. Alejandra. ¿Por qué me quedé tú? No, yo estoy Alejandra, mirando me si quedé ahí. faltaba alguien. Ahora me voy. Yo en el- Ale, ¿y el tuyo? No la Está silenciada, escuchamos. tía. ¿Me vas a mostrar o me salgo? Mira, te lo muestro. Pero es que está la tía Margarita, ya no importa. Voy a dejar de grabar, ¿ah? Porque esto- Ya.